Si contaran con ese cuarto motor, que sería el Gobierno de España trabajando por una política de vivienda y no preocupado única y exclusivamente porque Pedro Sánchez no pierda la Moncloa como su vivienda, pues evidentemente las cosas serían de otra manera. Hoy sabemos que hemos conocido en las últimas horas que el ministro Cuerpo está en Estados Unidos, reuniéndose con la administración americana. Pero el problema es que está allí intentando arreglar el desaguisado que ha generado Pedro Sánchez con un viaje imprudente y muy poco inteligente. Ese viaje institucional a China que ha hecho por su cuenta y que evidentemente puede tener unas consecuencias negativas para los españoles. Por lo tanto, lo que se necesita es diplomacia inteligente y prudente. El ambiente asfixiante de corrupción que vivimos en nuestro país. Un ambiente para el que Pedro Sánchez solo tiene una salida, y es la convocatoria de elecciones. Están acorralados por las causas judiciales, por las investigaciones de distintas instancias judiciales, Tribunal Supremo, Audiencia Nacional, un juzgado en Madrid, otro en Badajoz. Muy buenos días a todos y muchísimas gracias, en primer lugar, a la presidenta del Partido Popular aquí en la provincia de Málaga, querida Patricia, al secretario general, Jota, al coordinador, a los diputados, a los senadores y, como no, a mi compañero y amigo Elías Bendodo, vicesecretario de Política Local Autonómica y también de Análisis Electoral, por estar hoy aquí y acompañarme también en esta reunión que creo que es importante y que sin duda alguna pues un martes santo, pues nosotros también estamos aquí trabajando de la mano de la presidenta que nos ha convocado, ¿no? La verdad es que además con buen ánimo y con sentido del humor y ironía. Se agradece mucho esa valoración que acaba de hacer Elías Bendodo con ese ánimo y ese buen sentido del humor ante los datos del CIS, ¿no? Pero si me lo permitís, yo voy a hacer unas breves reflexiones que creo que son importantes, ¿no? Porque decía muy bien Elías Bendodo que el mal nunca descansa y el sanchismo ya sabemos todos que nos acostumbra a actuar en cualquier momento, especialmente los festivos, a ver si nos pilla despistados y con eso pues sigue erosionando nuestra convivencia, nuestra calidad democrática, también subiendo los impuestos o aprovechando e intentando colar alguna de las suyas para ceder siempre lo que es fundamental en un país y es el principio de la igualdad entre todos los españoles. Así que, pero del mismo modo que el mal nunca descansa, creo que, y eso es lo que representa el sanchismo, es bueno también trasladar a los españoles, y hoy lo podemos hacer aquí desde Andalucía, que otra política es posible. Y que, por tanto, en el marco de esa otra política que es posible y que se centra en los problemas reales de los españoles con soluciones, es en las que también podemos analizar algunas de las cuestiones que preocupan y ocupan en su día a día a los españoles. Lo ha dicho muy bien la presidenta, lo ha dicho muy bien Patricia, ¿no? Hablemos de fiscalidad. Y es que mientras Pedro Sánchez se ha dedicado durante estos ya largos 7 años que lleva al frente del Gobierno de España a recaudar cada día más, a saquearnos a todos a base de subidas de impuestos, estamos hablando de 140.000 millones de euros más que ha recaudado Pedro Sánchez desde que es presidente del Gobierno de España a través de los impuestos o de las cotizaciones sociales que han salido de los bolsillos de todos los españoles. Hay otra política que es posible y es la política que piensa en cómo hacer la vida más fácil a los españoles, especialmente cuando hay una crisis de inflación que afecta tanto, para que cualquier malagueño, cualquier andaluz, cualquier español pueda llegar a fin de mes, y es bajar los impuestos. Y esto es lo que se ha hecho aquí. Y esto, en este momento, en los que se están presentando las declaraciones de la renta, pues se puede ver que allí donde gobierna el Partido Popular, como es aquí en Andalucía, esa otra política es posible, y frente a las 94 subidas de impuestos de Pedro Sánchez, con, siempre hay que decirlo, la incondicional ayuda de la recaudadora, que sería María Jesús Montero, pues están las bajadas de impuestos en el IRPF, en los tramos autonómicos, que significan en esta comunidad autónoma 64,4 millones de euros menos. Y por tanto,
64,4 millones de euros que se han quedado en las familias y, por tanto, que permiten que otra política sea absolutamente posible. Ahí están esas deducciones por nacimiento o adopción, por familia numerosa, por donativos que se hacen a organizaciones, por alquiler a la vivienda, por gastos educativos. Es decir, en lo que resuelve el día a día de las economías familiares. Pero no nos quedaremos ahí para decir que otra política es posible. También es otra política posible en materia de vivienda. Desde que Pedro Sánchez llegó al Gobierno de España, la vivienda ha pasado a ser el primer problema de los españoles. Y esto lo que significa es que el problema es él, que sus leyes al final lo que hacen es estrangular el mercado de la vivienda e impedir que las familias españolas y especialmente los jóvenes se puedan independizar y puedan acceder a un hogar. Y también aquí otra política es posible, la que está impulsando el Partido Popular, con esas leyes que paraliza luego Pedro Sánchez. Aquí estamos los diputados y los senadores y lo sabemos muy bien, y que por tanto lo que hacen no solo es estrangular el precio del mercado de la vivienda, sino también estrangular las soluciones que el Partido Popular pone encima de la mesa para hacer posible el acceso a la vivienda. Evidentemente, este es un problema. La propia acción y la conducta del Partido Socialista paralizando esas reformas que son necesarias. Pero no nos quedamos quietos, sino que actuamos, y estamos actuando en el marco autonómico y en el marco local. Y eso hace que se estén tomando decisiones políticas que permitan agilizar un mercado, y que si contaran con ese cuarto motor, que sería el Gobierno de España trabajando por una política de vivienda y no preocupado única y exclusivamente porque Pedro Sánchez no pierda la Moncloa como su vivienda, pues evidentemente las cosas serían de otra manera. Pero ahí está el Partido Popular, las políticas autonómicas y locales. Ahí están esos decretos del Gobierno autonómico aquí de la Junta de Andalucía que hacen posible que hoy se puedan proyectar o programar más viviendas de VPO allí donde ya es posible construir, y que eso lo estén utilizando los alcaldes, ese 90% de población malagueña que tiene un alcalde del Partido Popular al frente, para que haya más vivienda de protección oficial. Y ese es el camino. Así, por ejemplo, esas 1.400 viviendas de protección oficial más que en la ciudad de Málaga se pueden plantear y se han aprobado de la mano de esos decretos de la Junta de Andalucía que buscan cómo agilizar y cómo conseguir que se construya más vivienda de protección oficial. Son ejemplos que demuestran que otra política es posible, y esta es la política del Partido Popular. Pero no solo ahí se centra hoy la actualidad. Otro de los grandes temas que preocupan a los españoles, ¿cuál es? Pues sin duda alguna la guerra de aranceles, la guerra comercial que hoy nos tiene a todos alerta. Y que nos tiene alerta porque evidentemente lo primero que hay que defender es una economía de libre mercado y por tanto una economía donde los aranceles no impidan la competencia y los mercados que en estos momentos tenemos dentro de la economía española, allí donde exportan nuestras empresas. Y ante la preocupación que tienen los españoles en relación a la política arancelaria que desde la administración americana están llevándonos a una guerra de aranceles, lo que el Partido Popular sigue poniendo encima de la mesa y exigiendo es un plan de competitividad, un verdadero plan para afrontar la situación que tenemos encima de la mesa. Esas son las 10 medidas concretas que, empezando por la desescalada en los aranceles que es necesaria, plantea Alberto Núñez Feijóo. Pero también reformas estructurales, como es ese plan de competitividad del que no sabemos nada por parte del gobierno de Pedro Sánchez, esa necesidad de las rebajas fiscales, de lo que tampoco sabemos nada por parte del gobierno de Pedro Sánchez, esa necesidad de alargar la vida útil de las centrales nucleares para que tengamos esa competitividad que depende de la soberanía energética, de lo que no sabemos absolutamente nada por parte del gobierno de Pedro Sánchez, y por supuesto unos presupuestos generales del Estado que permitan afrontar con políticas de verdad lo que hoy necesitan nuestros sectores. De esto tampoco sabemos nada los españoles. Pero todo ello además tiene que ir acompañado ¿de qué? De una diplomacia inteligente y de que nadie vaya haciendo la guerra por su cuenta al margen de la Unión Europea. Hoy sabemos que hemos conocido en las últimas horas que el ministro Cuerpo está en Estados Unidos, reuniéndose con la administración americana. Pero el problema
es que está allí intentando arreglar el desaguisado que ha generado Pedro Sánchez con un viaje imprudente y muy poco inteligente. Ese viaje institucional a China que ha hecho por su cuenta y que evidentemente puede tener unas consecuencias negativas para los españoles. Por lo tanto, lo que se necesita es diplomacia inteligente y prudente, y dentro del marco de la Unión Europea. Eso es lo que defiende el Partido Popular y eso es lo que está trabajando también el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, en el marco de las instituciones europeas. Cómo se debe hacer las cosas para que nuestra economía no se vea dañada. Y dentro de esa hoja de ruta, donde no son necesarios parches, sino reformas estructurales y un plan serio y responsable para garantizar la competitividad, no en el corto plazo, sino en el largo plazo. La política exterior cortoplacista y además guiada y fijada por Rodríguez Zapatero no va a ser la solución para lo que tenemos por delante. Tenemos que estar en el marco de la Unión Europea. Y por último, quiero referirme también a algo a lo que mi compañero Elías Bendodo hacía referencia, y es el ambiente asfixiante de corrupción que vivimos en nuestro país. Un ambiente para el que Pedro Sánchez solo tiene una salida, y es la convocatoria de elecciones. Están acorralados por las causas judiciales, por las investigaciones de distintas instancias judiciales, Tribunal Supremo, Audiencia Nacional, un juzgado en Madrid, otro en Badajoz, que evidentemente siguen avanzando y que nos permitirá a todos los españoles conocer toda la verdad sobre el saqueo, sí, a los fondos de todos los españoles, y esa política de enchufismo a la que hacía referencia Elías, que está demostrando que han utilizado el dinero de todos para pagar y poner en nómina de los españoles a las mujeres prostituidas a las que accedía el ministro de Fomento. Todo esto se sabrá, pero políticamente el único camino que tienen es convocar elecciones y hacerlo ya. Y por último, un tema también de máxima actualidad. Seguro que lo pudisteis ver ayer. Al final, la verdad siempre sale y se conoce. Y ayer la delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana confirmó en un juzgado y reconoció en un juzgado la verdad, la que llevan tapando desde hace 6 meses. Y es el apagón informativo que hubo el 29 de octubre y que efectivamente la Confederación Hidrográfica no informó sobre el desbordamiento del barranco del Pollo, que también ella se enteró por una alcaldesa, porque había un apagón informativo que impidió que se pudiera tener información a tiempo. Han tardado 6 meses en reconocer la verdad. Les animamos a que no dejen pasar otros 6 meses para empezar a arrimar el hombro y para empezar a reconstruir una zona de España que tras la tragedia tenemos que hacer que se levante. Y sin más, pues muchísimas gracias a todos. Es un placer poder estar aquí, poder acompañaros y sobre todo poder analizar desde Málaga y desde Andalucía la realidad de la política española, pero también con ese mensaje de esperanza que lo que significa es que otra política es posible y que el Partido Popular esa política la va a hacer posible también a nivel nacional de la mano de Alberto Núñez Feijóo. Si solo con los gobiernos autonómicos y con el 90% de los ayuntamientos en Málaga somos capaces de conseguir esta competitividad, ¿qué no conseguiremos cuando esas políticas se puedan alinear también con un gobierno de España que dé respuesta a las necesidades y a las preocupaciones de los españoles? Muchísimas gracias a todos y muchas gracias también a los medios por su presencia y su asistencia. Me gustaría preguntarle, parece que no tiene mucha esperanza con la visita del ministro Carlos Cuerpo hoy en Estados Unidos con el tema de los aranceles. ¿Cree que no va a ser provechosa o cree que puede haber un arreglo o cómo está la situación o qué se puede encontrar de la administración Trump en el Gobierno de España?
Pues mire, la verdad es que no tenemos información para valorarla, pero lo que sí sabemos es que esta visita y esta reunión se produce justo después del viaje que el presidente del Gobierno ha llevado a cabo a China, en un momento que, como decimos, en lo que debe de centrarse el Gobierno de España es en una política exterior basada en una diplomacia inteligente y, sobre todo, prudente. Y este viaje más bien parece que responde a intentar arreglar aquel desaguisado que ha generado Pedro Sánchez yendo a China los últimos días. Muy bien. Otra cuestión, sí. Se habla de rebajar la edad de a los 16 años. ¿Qué opina el Partido Popular de este aspecto? Bueno, yo creo que vamos a escuchar muchísimas cortinas de humo durante los próximos meses. Ya las vemos durante los meses, los hemos vivido durante los meses pasados, el año pasado, y escucharemos muchas propuestas, ninguna se materializará, que intentarán distraer la atención sobre el clima de corrupción que tenemos en nuestro país y sobre la incapacidad de un Gobierno de España de poder gobernar. Ni puede gobernar porque ni tan siquiera son capaces de ponerse de acuerdo dentro del Gobierno, ni pueden gobernar y aprobar leyes porque no tienen una mayoría parlamentaria que les respalde. Pero mientras tanto intentan distraer pensando que los españoles pues somos tontos y no nos enteramos de lo que significa el sanchismo y de su incapacidad para tomar decisiones que resuelvan los problemas de los españoles. Muy bien. No sé si se arrepiente de alguna manera de suavizar un poco esas declaraciones que escuchamos decir ahora hemos conocido esas fiestas con tanta alegría del ministro Ábalos, teniendo en cuenta que esa fiesta no está confirmada y que además Paradores ha desmentido categóricamente esos daños en sus instalaciones en Teruel. Pues mire, yo creo que es cuestión de esperar que todo se está sabiendo y conociendo, y lo que hacen falta son muchas explicaciones que el Gobierno de España no está dando sobre tantas y tantas informaciones que se están publicando y que con el tiempo se confirman que suelen ser ciertas. Muy bien. Sobre la declaración de la verdad del Gobierno en la Comunidad Valenciana, también declaró ante el juez que ofreció la ayuda de la UNE 8 horas antes de que se activase la letra. Una valoración de esta declaración. Pues mire, yo creo que hay muchas informaciones que en esa sede judicial vamos a conocer, y sobre todo creo que es muy clarificador que ayer reconociera que la Confederación no informó de lo que estaba ocurriendo en el Barranco del Pollo, y por tanto hay que tener que sin información, y la información no llegaba, había un apagón informativo, difícilmente uno puede saber ante lo que se está enfrentando, y evidentemente yo creo que esa es la clave de todo. Muy bien. Sí. Sí. Alegría, no ha condenado por insultos y pide responsabilidades. ¿Qué le parece que no se sumen a esa condenación? Mire, yo creo que los insultos hay que condenarlos todos, sean para afecten a quien afecten a una política de la izquierda o a políticas de la derecha, porque parece ser que esto también va por ideología, ¿no? A la hora de tener que admitir o recibir insultos y descalificaciones. Pero ante el insulto, evidentemente, el rechazo. Pero las explicaciones deben de darse, y eso no tiene nada que ver con otras cuestiones. Faltan explicaciones y el Gobierno de España debe de darlas todas sobre todo lo que se está conociendo y de lo que no dan ninguna información. Pero las investigaciones judiciales avanzan, las investigaciones policiales avanzan, y a pesar del Gobierno de España vamos conociendo toda la verdad. Muy bien, muchas gracias. Mire, yo no tengo nada que decir al respecto en relación a un parte médico que desconozco porque no tengo por qué conocerlo, y que por tanto del que no tengo absolutamente nada que decir, ¿no? Bueno, muy bien. Yo creo que si le parece tenemos agenda. Muchas gracias. Muy bien. Yo quiero preguntar,